Bueno, y el dólar blue continúa en ascenso, 15 pesos por encima del cierre del viernes de la semana pasada. Parecía que se podía estabilizar, pero sigue subiendo y sobre todo no se sabe de qué manera esto va a afectar en la economía cotidiana, en la economía doméstica. Bueno, fíjense en números, estamos hablando del dólar informal, ¿no? El oficial todavía ronda los 800 pesos, pero el dólar blue acompaña también una suba en lo que es el dólar contado con liqui, el dólar MEP, los dólares financieros, con los cuales también se opera en la economía formal. Y de vuelta seguimos estando con una brecha importante entre el oficial y el blue. En Córdoba, una suba de 15 pesos, 1.248 pesos para la venta. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar sobre todo con esta brecha que decíamos se sigue acentuando, pese a que se esperaba que cuando el gobierno modificó el valor del dólar oficial, esto iba a poder generar una cierta estabilización en la economía, pero eso no sucede? Sí, bueno, a ver, ¿habrá algún indicador positivo en la economía o quedan todavía semanas con indicadores negativos, con una actividad económica que a la par se va resintiendo? Lo vamos a hablar con José Simonela, economista, columnista de Telefe Noticias. José, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, ¿hay algún dato positivo? Bueno, los datos positivos que se empiezan a acomodar la macro, ¿no? El déficit tiende a bajar, si se termina de aprobar la ley y demás, está previsto de que el déficit vaya descendiendo. Esto incluso fue valorado por el Fondo Monetario Internacional, que autorizó en principio, digamos, falta que lo define el directorio, pero digamos, la directora gerente y los equipos técnicos autorizarían el envío de los 4.000 y pico de millones de dólares, que la verdad que nos viene muy bien para un banco central que está comprando dólares, porque obviamente los exportadores a este valor están liquidando. O sea, hay una recomposición de las reservas que no alcanzan, que no son, digamos, que si bien tranquilizan, pero no son la solución definitiva. Habrá que esperar a mayo a que comience la liquidación de la cosecha gruesa para que realmente podamos decir que cruzamos el río. Hasta ahora estamos en la mitad del río, pero bueno, la buena noticia, el Banco Central lleva comprado entre el 2, el 13 de diciembre y ahora más de 5.000 millones de dólares. Es cierto que los importadores todavía no están recibiendo todos los dólares que necesitan y los exportadores están liquidando, y que esta liquidación de exportaciones va disminuyendo, mientras que la presión de los importadores por conseguir los dólares va aumentando. Así que acá el desafío es cómo llegamos a mayo. Digamos, el acuerdo con el fondo va a ayudar, pero hace falta también que se destraben inversiones importantes, como pueden ser las vinculadas con la minería y con el petróleo. Ahora, ¿esto favorece el circuito productivo? En realidad, la falta de reserva perjudica al sector productivo, porque no podés importar los insumos. O sea, si bien esto debería ir tranquilizando de a poco para los insumos que se importen de ahora en más. El gran problema que tienen muchos importadores es con la deuda que había comprometido el gobierno anterior, cuando le dijo: ustedes importen, que yo te lo voy a liquidar, dependiendo de la posición arancelaria, bueno, esto es medio técnico, pero en 60, en 90 o en 180 días. Esa deuda, que son los que se hablan de unos 30.000 millones de dólares, el gobierno pensaba que lo iba a solucionar con este bono, el Bonpreal. Y la verdad que el Bonpreal hasta ahora fracasó. Hasta ahora no tienen la demanda de esos importadores para saldar la deuda que el Banco Central tiene con esos importadores. Así que ahí hay un tironeo entre las multinacionales que le están diciendo al Banco Central: este bono no sirve, hagan otra cosa para pagarnos la deuda, y los importadores que, bueno, están accediendo a esto a cambio de conseguir la divisa de ahora en adelante. Bueno, José, todos parece que tienen la bola de cristal de lo que se podría hacer o que debería haber hecho el gobierno. Se habla mucho de la pérdida de competitividad, ¿no? Con una inflación que, más allá de alguna consultora que dice que está bajando, la mayorista, tenés allí una expectación a futuro de que van a seguir aumentando los precios. ¿Por dónde es que el gobierno puede buscar algún paliativo, o hasta cuándo puede la sociedad aguantar tanta inflación? Bueno, acabas de dar en la tecla. Acá el problema es lo social, ¿no? Que lo social pueda soportar, porque hay algunos que pueden no estar dispuestos a aguantarlo, pero hay otros que no pueden aguantar esta presión inflacionaria, que hablamos de 25,5 la semana, digamos, el mes pasado, cuando en realidad la de indigencia subió el 30%. Entonces digo, los que menos tienen enfrentan a una inflación más alta, los alimentos suben más que el índice promedio, pero digo, el tema social va a ser la gran
o es la gran preocupación que tenemos muchos analistas y que tiene el gobierno allá por marzo, ¿no? Ahora, y la inflación es la gran enemiga que tienen los argentinos, el gobierno, digamos, y los empresarios, ¿no? Los trabajadores y los empresarios. Así que, y no parecería que le ha terminado de encontrar la vuelta el gobierno con un plan antiinflacionario. Obviamente buscó dos anclas. Por un lado, el ancla de tipo de cambio, devaluando el dólar oficial más de lo que necesitaba para poderlo estabilizar ahí, empezar a devaluar solamente 2%, y con la inflación tan alta, el tipo de cambio, incluso 800, comienza a quedar medio bajo allá por febrero o marzo, esperando mucho que haya una nueva devaluación, con lo cual, digamos, generaría complicación en el plan antiinflacionario. Y la otra es la antiinflacionaria, el ancla fiscal. Pero para esto necesita que se apruebe la ley para poder definitivamente reducir el gasto y por otro lado generar ingresos extras. La ley ha tenido modificaciones, lo explicaron ustedes hace un ratito, digamos, y esto sí va a tener impacto seguramente en esa ancla fiscal. No obstante, el hecho de que se haya destrabado la ley, hoy, por ejemplo, mejoró la cotización de los bonos, digamos, de los bonos argentinos en un 4%, porque mejora la posición fiscal del gobierno si se aprueba. José, y en la pequeña economía doméstica, entre este mar de incertidumbre, ¿cuál es la recomendación? Porque siempre hablamos, lamentablemente nuestra economía está dolarizada, siempre está atada a lo que sucede con el dólar, achicar la brecha no funcionó, se volvió a ampliar. ¿Cuál es la recomendación para la gente que está en su casa diciendo, ¿qué hago? ¿Invierto, no invierto? No hay muchas alternativas para invertir, porque los plazos fijos en pesos te dan una tasa real negativa, es decir, te dan una tasa de 9 y pico contra 20 de inflación, perdés. Si vos haces un plazo fijo hoy, cuando lo vas a buscar el mes que viene, el poder de compra de ese dinero disminuyó. Salvo que hagas un plazo fijo UVA, pero el plazo fijo UVA tiene, que se actualiza por inflación, pero tiene como mínimo 180 días y la gente no puede movilizar 180 días. Entonces, el dólar hoy, si bien es cierto que aumentó, el último mes aumentó como la inflación. Y si tomás el dólar de allá por finales de noviembre, digamos, no acompañó la inflación, con lo cual el dólar te puede ir bien como te puede ir mal y tener mucha volatilidad y mucha, digamos, las puntas entre la compra y la venta, ahí también hay una diferencia de precio. Así que por ahí, para el cortísimo plazo y para poco dinero, el dólar no es. El dólar es para el que quiere comprar tranquilidad en el mediano plazo. Yo siempre lo que le digo es a aquel que le queda muy poquito, si podés, anticipar consumo. Porque con inflación alta, cuando vos anticipás consumo, por ejemplo, los útiles escolares, que ya aumentaron esta semana, pero los útiles escolares, aquel que lo necesita comprar y que hoy tiene un excedente chiquito, compre los útiles escolares, que seguro cuando comience la clase va a ser más alta. José Simonela, gracias. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches.